Puedes comenzar, por favor. Bueno, buenas noches compañeros, mi nombre es Gerardo Brizuela y a mí me corresponde hablarles sobre este paper que habla de cómo el precio puede influir de manera subjetiva en la experiencia del vino. Veamos la agenda que tenemos para hoy. Al inicio voy a hablar un poquito sobre el paper, luego hablaré de las investigaciones previas en las que se basaron los autores para desarrollar su estudio. Se va luego a hablar de la metodología del experimento como tal, cómo fue que se realizó el procedimiento, de cuáles fueron los resultados obtenidos y al final se va a hacer un análisis de este experimento con las cosas positivas y negativas y se tendrá al final las conclusiones a las que llegaron los autores. Al final también habrá un espacio de preguntas en caso de ser necesario. Bueno, el paper, como les decía, habla sobre la influencia que tiene el precio en las personas. Esto afecta subjetivamente eh, cómo se ve un producto como tal, en este caso el vino. En muchas ocasiones, uno se ve influenciado por el precio, creyendo que este va a ser mejor, que el producto que va a consumir es mejor solamente porque es más caro. Este estudio se realizó, bueno, se publicó en el 2021, aunque examinando los datos en los cuales están disponibles en el paper, eh, eso no dice explícitamente la fecha en que se tomaron los datos, pero se ven que se realizó en el 2015, es decir, 6 años antes de que los datos fueron publicados. Se publicó en una revista que se llama Food Quality and Preference. Aquí les dejo el enlace si quieren verlo en más detalle. Y el paper como tal tiene 6 páginas. Los autores eh, provienen de 3 universidades distintas, de la Universidad de Basilea en Suiza, de la Universidad de Sydney en Australia y la Universidad de Plymouth en Reino Unido. Como les decía, pues los consumidores tienden a asociar los productos más caros con mayor calidad. Si yo a ustedes les pregunto, ¿qué es mejor o cuáles productos son mejores? ¿Unos zapatos de $50 o unos de $200? Pues muchos me van a decir que los de $200 simplemente porque son más caros. Uno diría, pues voy a comprarme los más caros para que me duren más, porque son más buenos. Este principio es precisamente en el que se basa el paper, pero en el caso del vino. Eh, en el caso del vino en particular, según los autores, dice que hay otros factores que también influyen en cuanto a la percepción de la calidad. Por ejemplo, el origen geográfico. Se menciona que en el caso del mercado ruso, los vinos provenientes de Italia y de Francia se consideran vinos de mayor calidad, seguidos de los de España y de otras regiones. Asimismo, cuando un experto califica el vino, uno tiende a pensar que si le da una buena calificación es porque es de mejor calidad. Entonces eso también afecta subjetivamente el criterio que uno tiene hacia ese producto. Otros factores, por ejemplo, si es un producto sostenible, si tiene una etiqueta que lo muestre, pues uno también podría optar por un producto basado en ese criterio. Asimismo, otra información que pueda estar presente en la etiqueta. Paradójicamente, se menciona en el paper que en el caso del vino, los consumidores no ven bien que se agreguen los ingredientes que tiene el vino. Esto más bien afecta negativamente la compra del producto como tal. Sin embargo, pues este paper se basa únicamente en lo que es el precio. Em, Esto pues no es la primera vez que se evalúa, ya se había realizado otros estudios en los cuales se había demostrado que el precio afecta subjetivamente cómo las personas ven la calidad del vino. Se habían realizado exámenes de laboratorio, los cuales eran muy controlados y en los cuales se hacía también una resonancia magnética para ver cómo los participantes eh, qué cambios había en su cerebro de acuerdo a los precios que se les decía en un vino en particular.
Asimismo, existen otras formas también de realizar los estudios, que puede ser de manera observacional. También en este caso son situaciones más realistas, donde se puede hacer con muestras más grandes, no precisamente muestras pequeñas en un laboratorio, y se puede hacer en condiciones naturales de consumo. Por ejemplo, en un lugar, en un festival de vino, vamos y buscamos a todas las personas que están ahí y pues les decimos que llenen un formulario de qué les parece el vino. Sin embargo, los autores querían llegar a un punto intermedio, que no fuera ni algo muy controlado, porque esa no es la forma en la que los consumidores prueban el vino, pero tampoco una forma observacional, donde también habían otros factores que podían influir. Entonces, por eso fue que diseñaron este experimento de una forma híbrida, una forma centralizada. Acá les muestro un ejemplo de una de estas investigaciones previas en las que se había llegado a la conclusión en que vinos más caros hacían que la persona tuviera una mejor percepción o tuviera una actividad cerebral mayor solamente porque se le había dicho que era más caro. Esa es una de las investigaciones previas que se cita en el paper. Y bueno, entonces el objetivo del estudio, como les decía, es buscar cómo esta manipulación de precios hace que las personas tengan esa experiencia subjetiva. Para este caso se quieren evaluar dos criterios. Uno sería la intensidad del sabor y otro el gusto o agrado como tal. ¿Qué tanto le gusta a la persona después de haberle dicho cuál era el precio del vino? Para ello se hacen de tres formas. En un caso se le dice cuál es el precio real, en otro caso no se le dice cuál es el precio, y en otros casos se les dice un precio pero no es el correcto. Y se utilizaron tres vinos distintos. El vino A costaba $10 y no había sido evaluado previamente por los expertos. El vino B costaba $32 y tenía una calificación de 94 sobre 100. El vino C costaba $65, era el que tenía la mejor calificación de los expertos, 98 sobre 100. Los tres vinos eran del año 2013 y los tres vinos provenían de Italia. Para el caso del vino A, en algunas ocasiones se les decía el precio real, que valía $10, pero en otras ocasiones se les decía a los participantes que valía $40, es decir, cuatro veces más del precio real. El vino B siempre se mantuvo con el mismo precio y el vino C, a contrario del vino A, más bien se le decía un precio inferior. Se les decía a los participantes que el vino costaba $16. Con esto se quería evaluar tres hipótesis. En primer lugar, se quería mostrar que si se alteraban los precios, esto iba a llegar a que los participantes variaran su calificación de gusto, es decir, que decían que les gustaba más simplemente porque era más caro. La otra hipótesis que tenían los autores es que los precios no iban a cambiar las calificaciones de intensidad. Y la tercera hipótesis es que las calificaciones, cuando no se habían dado los precios, iban a reflejar la verdadera jerarquía de calidad, es decir, cuál vino era mejor que otro. El experimento, pues entonces se llevó a cabo en un evento público en la Universidad de Basilea. Este evento, como les decía, según la investigación que realicé y también revisando los datos que se proveen al final del paper, se realizó el 18 de septiembre del 2015, 6 años antes de que se publicaran en el paper. También revisando los datos, se muestra que los datos fueron recolectados entre las 6 y 11 de la noche. Esto fue un evento público donde las personas llegaban a la universidad para ver conferencias, para ver proyectos, actividades culturales, etcétera, dentro de la universidad. Entonces se aprovechó este evento y se colocó un puesto de comidas, bueno, un puesto entre el área de comidas en el que se estaba haciendo una cata de vino, pero se mantenía como un puesto neutral. Ellos no estaban diciendo abiertamente que estaban realizando un experimento, simplemente decían que pertenecían al departamento de psicología de la universidad y que estaban haciendo una cata de vinos. Entre los participantes que llegaron al puesto,
Fueron 140 personas, de las cuales 77 eran mujeres y 63 eran hombres. Entre las preguntas que se les hacían, se preguntaba si bebían vino regularmente, a lo cual 135 personas afirmaron que sí, bebían vino regularmente. Y también se les preguntaba que si les gustaba el vino. Solamente 9 personas indicaron que no les gustaba el vino. El principal requisito para poder participar era tener mínimo 16 años, la cual es la edad mínima legal para beber alcohol en Suiza. No se necesitaba ser experto en vino, cualquier persona podía llegar al puesto y participar. En realidad no se le estaba diciendo a las personas en qué trataba el experimento, así que era abierto a cualquier persona que llegara. Pero también se tenía que cumplir con la condición de que no tuviera una enfermedad o condición a la cual se le prohibiera el uso de alcohol, ni tampoco ningún tipo de trastorno mental. Una vez que ya habían rellenado el formulario y habían escrito cuáles eran las calificaciones de los vinos, se les informaba cuál era el objetivo del experimento y se les daba otro papel para que llenaran un consentimiento informado solamente para utilizar sus datos. Esto de forma retrasada, dicen ellos, es porque se firma el documento luego de que ya se había hecho el experimento. Entonces se tienen, pues, como variable de control el sexo, la edad, si les gusta el vino o no y si consumen frecuentemente. Y las variables dependientes, lo que se quiere revisar es el gusto o agrado hacia el vino y la intensidad del sabor. Entonces acá podemos ver un poco más en detalle cuál es el procedimiento que se realizó. Las personas se acercaban al puesto y decían que querían catar los vinos. Luego, habían 6 mesas en las cuales podían haber 6 personas a la vez haciendo la cata. Se hizo de que cada persona fuera a una mesa de forma individual para evitar interacción entre participantes, que no hubiera una presión social, que si un compañero, una persona que iba con, con alguien no le dijera, es que este vino es más rico, este vino me gustó más, sino para evitar ese sesgo y reflejar precisamente cuál era la intención de la persona, se hizo así de forma individual. Las copas se presentaban no en un orden fijo, sino que se hacía de forma aleatoria. Es decir, todos los participantes no probaban el vino en el mismo orden. 3 de las copas nunca tenían el precio. Es decir, una copa correspondía al vino A, la segunda copa al vino B y la última al vino C. Y las otras 3, la del correspondiente, se volvían a repetir los vinos, pero en esta ocasión, en el vino A, podía ser que tuviera el precio real o un precio mayor, 4 veces mayor. El vino B siempre se mantenía con el mismo precio y el vino C se podía mostrar el precio real o un precio menor, 4 veces menor. Una vez que los participantes probaban las copas de vino, se les daba para que llenaran eh, el formulario, se hacían las 2 preguntas de sí o no, y para el gusto y para la intensidad se utilizaba eh, una escala de forma visual, del 1 al 6, donde 1 era que no le gustaba y 6 era que le gustaba pues más el vino. Esto es pues algo cualitativo en realidad y se está buscando de una forma cuantitativa de medir qué tanto le gustaba el vino a cada persona. Em, También como parte del procedimiento, pues, como les explicaba, aquí lo podemos ver de una forma más clara. 3 copas nunca se mostraba el precio y el vino A en algunas ocasiones se mostraba el precio mayor o el precio real. Del vino B siempre se mostraba con el precio real y el vino C se mostraba con el precio real o con un precio 4 veces menor. Esto nos daba 4 condiciones distintas. A cada participante
se le daba pues diferente. No todos los participantes iban a tener la misma condición. Aquí vemos que 36 participantes estuvieron en esta condición y así sucesivamente, cada una de las condiciones, para un total de 140 participantes. Ahora sí, eso fue cómo se recolectaron los datos. Luego se realizaron las pruebas estadísticas. Para ello se utilizó R con un nivel de significancia del 5%. Se utilizó una regresión lineal para tratar de buscar una relación entre las variables de control, como la edad, la cual fue la única variable de control en la que sí se mostró una pequeña relación donde las personas de mayor edad daban notas o calificaciones más bajas. Era una variación muy pequeña, pero estadísticamente significativa. Asimismo, se hicieron varias pruebas de ANOVA para revisar la variabilidad entre cada una de las categorías de control y también las calificaciones intrasujetos de intensidad y de gusto en los vinos a ciegas. Asimismo, se hicieron pruebas T para las muestras entre las comparaciones. Luego de realizar estas pruebas estadísticas, pues se obtuvieron estos resultados. Como podemos ver, este es el gráfico que muestra cómo estuvieron los promedios de intensidad de sabor. Cuando se dieron los precios reales, pues la intensidad iba de forma creciente, siendo el vino C el que tenía la mayor cantidad de intensidad, según las personas que participaron. Y cuando no se daban los precios, pues esto se mantenía. Con esto se cumple la hipótesis que se tenía de que cuando no se mostraba el precio, la intensidad sí se iba a marcar. En este caso, cuando el precio no se daba un precio incorrecto, también se mantuvo esa tendencia. Recordemos que el vino B nunca se varió en el precio y por eso es que no aparece esa columna. En cuanto al gusto, eh, cuando se daba el precio de forma abierta y cuando no se daba el precio, se mantuvo también una tendencia similar. Sin embargo, cuando se decía un precio que no era real, en el caso del vino más barato y que se daba un precio que era más caro, el gusto pues aumentó. Es decir, las personas sí tuvieron una experiencia subjetiva basada en el precio que se le estaba dando. No obstante, cuando fue el vino C y se estaba dando un precio menor, eso no afectó el resultado. Es decir, se mantuvo bastante similar a cuando no se daba el precio, lo que quiere decir que solamente afectó en una dirección la variación de la subjetividad basada en el precio. Entonces podemos ver que las hipótesis, la primera fue aceptada parcialmente por esto que acabo de comentar, de que las calificaciones de grado se vieron afectadas únicamente en el vino A cuando se aumentó el precio, pero no se afectaron cuando se disminuyó el precio del vino C. Las otras dos hipótesis fueron aceptadas, puesto que la intensidad de sabor siguieron los precios reales de la venta y la intensidad de sabor cuando no se daba el precio, pues también seguía la jerarquía en los precios reales de la venta. Ahora, pues ese fue el experimento a grandes rasgos. Podemos hacer un análisis de las cosas que se hicieron bien y algunos puntos de mejora. En cuanto a esto, pues se intentó eliminar algunos sesgos, como el posible sesgo que se podría haber dado cuando se probaban los vinos en un orden fijo. Para ello se aleatorizó el orden en que los participantes tomaban el vino, de manera que nunca se repitiera el mismo patrón y que eso pudiera inducir a un sesgo. Se intentó, como decía al inicio, realizar un ambiente que fuera lo más controlado posible, pero tratando de mantener las condiciones naturales en las que las personas catan los vinos o los prueban, sin sentir la presión de que están en un laboratorio, que podría afectar también la percepción hacia el vino. También se intentó hacerlo de una forma controlada, evitando que las personas tuvieran una participación entre ellos, de manera que se hacía de forma individual.
Y bueno, se utilizó una manipulación engañosa de los precios, que esto pues previamente había sido autorizado por el un departamento de la universidad que avaló que eso se realizara. También se menciona que en psicología pues en algunos casos esto es permitido para revisar este tipo de cosas. De igual forma, al final se les dijo a los participantes que habían sido engañados y que firmaran el consentimiento. Pero no se podía decir desde el inicio porque si no hubiera afectado el experimento como tal. Algunos puntos negativos, que muchos de ellos se mencionan incluso en el paper, es que no se pudieron ver todas las combinaciones posibles de vinos, bueno, y de precios. Solamente se manipularon los precios del vino A y del vino C en una dirección, es decir, solo se aumentó el vino A, solo se disminuyó el vino C y nunca se disminuyó el vino B. Entonces no sabemos qué hubiera pasado si se hubieran agregado esas otras combinaciones, si eso también hubiera afectado o si se hubieran llegado a otras conclusiones a partir de eso. También se ve que como les decía al inicio, los vinos no solamente son calificados pues por su sabor y su gusto y también basado en el precio, sino que también podrían haberse afectado por el color del vino, pues las copas eran transparentes. Una persona pues basada en el color podría decir que ese vino le gustaba más. Asimismo por el olor del vino o de factores externos. Eh, incluso esto se realizó a diferentes horas, desde las 6 hasta las 11. Esto también pudo haber afectado. Las personas que llegaron a las 11 puede ser que estuvieran más cansadas. No se sabía si las personas habían consumido previamente algo, si habían cenado recién, si no habían comido nada, si tenían algún sabor que les había quedado en la boca recientemente y que eso les haya afectado la percepción del vino. No se evaluó si las personas conocían de vinos, probablemente había entre tantas personas alguien que sí sabía catar vinos o algún participante incluso pudo haber notado que probaba dos veces el mismo vino. Eso no se controló, no hubo forma de saber si las personas estaban al tanto. Se menciona en el paper explícitamente que no se controló la tasa de error familiar en los análisis estadísticos, que eso es debido a muchas pruebas estadísticas que se realizaron, no se controló pues ese, esa tasa de error. Incluso ellos sugieren replicar el estudio. También, como veíamos al inicio del curso, que se tiene que, con el ejemplo de los ratoncitos, de que tenían que tratar de venir de un mismo proveedor, pues eso no se cumplió acá. En este caso, los vinos no venían de la misma bodega, no tenían la misma denominación y tampoco se menciona cómo fueron seleccionados esos vinos. Nada más se menciona que fueron tres vinos italianos, pero no se menciona cuál fue el criterio de selección de esos vinos. En fin, las conclusiones, pues en general es que se confirmaron las hipótesis, están en línea con otras investigaciones previas. Vemos que las calificaciones de gusto de los participantes pues se ven afectados realmente por esa manipulación de los precios. También, como les decía hace un momento, la edad fue una variable que afectó a las calificaciones de forma eh, levemente, pero fue un cambio significativo que los autores mencionan. Y en general esto es algo pues que se tiene que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones esto podría ser un arma de doble filo en la que los vendedores de vino o de cualquier otro producto pues varían los precios simplemente porque para que las personas piensen que tiene una mayor calidad, aunque eso no sea cierto. Entonces los autores llaman a esa cautela. Bueno, y aquí están las referencias en las que se basa. Una es la del paper y otra es una de las investigaciones previas. Y en general, eso sería el experimento. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Muchísimas gracias, Gerardo, por la presentación. Muy bonita la presentación, bastante detallada. ¿Te esperabas el resultado? Pues sí, en realidad sí tenía pensaba que eso iba a pasar, de que los precios iban a hacer que las personas pensaran que eran de mejor calidad. Yo creo que eso a todos nos ha pasado hasta cierto punto. Yo lo veo pues incluso
Bueno, incluso leí un caso, no sé si sería cierto, eso lo mencionó el propio dueño de un restaurante en Nueva York, que en algún momento habían confundido una botella cara de vino con una más barata que habían pedido simultáneamente y que la persona que la pidió, que supuestamente era experto en vino y que no se había dado cuenta que realmente le habían dado una botella barata. Y creo que eso también le pasa a uno, digamos, con cualquier producto. Bueno, yo lo veo acá que aquí pues el producto estrella es el café. A veces, pues yo me veo influenciado porque este ganó la tasa de la excelencia, este tiene mejor calificación, este no sé qué, y a veces, pues, ese no es realmente el mejor café, tal vez. Habían otros que me gustaban más, pero yo sí veo algo muy curioso, que a veces, digamos, eso cuando uno compara o cuando está frente a un estante y que quiere seleccionar cuál es el mejor, pues siento yo que eso lo afecta. Pero yo, al menos cuando yo compro un café que no me gusta, aunque fuera caro, yo no lo vuelvo a comprar. Eso habría que valorarlo también en un estudio de este tipo. Si las personas que se fueron por ese criterio de precio, si volverían a comprar el mismo vino luego, más adelante. Puede ser que ya no les gustó y no lo vuelvan a comprar. Entonces, tal vez el precio le ayudó a los vendedores una única vez y ya después de eso, en realidad no lo van a seguir comprando. Sí, tiene todo el sentido. Pero sí, es un paper interesante, este más enfocado al área humana, porque nuevamente está el factor psicológico, ¿verdad? Y eso sí, siempre nos afecta. Voy a cortar, te agradezco, voy a cortar la grabación. Ah, bueno, Joseph. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, muy buena presentación, Gerardo. Pero me surgió una pregunta en las diapositivas que salen las como tres grupos de gráficos de barras. Hay, Ajá. ajá, digamos aquí el del medio. Esto es como, digamos, cuando nosotros veíamos los box plots y decíamos que los bigotes no se tocaban, no hacía falta hacer pruebas estadísticas. Esta pregunta es para el profe. Digamos, en un gráfico como este del medio, que tenemos como barras de error encima de los pins, ¿verdad? Del histograma, podemos deducir lo mismo. No, eso, lo de los bigotes es estrictamente con intervalos de confianza. La barra de error, aquí lo que te dice es el promedio real está en ese ranguito. Ok, ok. Es eso, Gracias. pura vida. Perfecto, voy a entonces a cortar ahora sí acá.